A la escritura, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Y vamos a ver versículos 1 al 10. San Juan 14, 1 al 10. Y vamos a ponernos de pie para leer las escrituras, por favor, hermanos. San Juan 14, 1 al 10. Hermano Charlie, ¿sí entienden español todos? ¿No? ¿Quieren un traductor? Sí, entienden inglés. Ok, bueno. Muy bien, Juan 14, 1 al 10, en forma alternada. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Todos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Todos el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Padre Celestial, te doy gracias por este pasaje que me ha bendecido tantas veces y cada vez lo entiendo más. Y entiendo, Señor, tu corazón para tus discípulos y cómo tú planeaste, Señor, prepararlos y Señor, enseñarles de la muerte y enseñarles, Padre, de los gozos que vendrían tras ella. Y Padre, cómo tenemos promesas que no avergüenzan y nos quieres, Señor, usar mientras estamos aquí en la tierra para tu gloria. Por favor, Dios, bendice esta tarde tu palabra, el mensaje de la palabra de Dios. Vivifícanos, Señor, avívanos, obra en nuestros corazones. Y Dios, te ruego que bendigas a través de este mensaje a tu iglesia, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este mensaje lo he titulado: no se turbe vuestro corazón. Dios quiere que estemos preparados para la muerte. La muerte es un hecho seguro para la mayoría, al menos que Cristo venga. ¿Verdad, hermanos? La muerte es un hecho seguro para todos, excepto que Cristo venga y nos rapte. Estemos vivos cuando Cristo venga. Pero si no, la muerte es un hecho seguro. La pregunta es si estamos preparados. Cristo quiere que estemos preparados. Ahí en el versículo capítulo 14, note lo que dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Es interesante. Esa palabra turbe es una palabra bastante fuerte y bastante informativa de lo que pasa cuando viene la muerte. La palabra turbación quiere decir la interrupción del estado o el curso natural de algo. En otras palabras, cuando viene la muerte de un ser querido, todo cambia, hermanos. Todo cambia. Nuestra rutina va a cambiar. Nuestro estilo de vida va a cambiar. Nuestra forma de vida va a cambiar. Todo cambia cuando viene la muerte. Y eso es lo que dice la Biblia: no se turbe. Esto es, no interrumpas tu estado o curso de tu vida porque viene la muerte. En otras palabras, es lo que está diciendo el Señor. Mucha gente, cuando viene la muerte de un ser querido,
y no están preparados para esa muerte, no conocen a Cristo o no entienden la voluntad de Dios, mucha gente se enoja con Dios. Hermano, yo lo he visto múltiples veces, que la muerte para muchos les trae un gran rencor y resentimiento hacia Dios, porque dicen: Dios se lo llevó, Dios no lo sanó, Dios no lo quitó, y le echan la culpa a Dios como si Dios lo hubiera matado a propósito. Pero Dios permite que haya un curso en nuestras vidas y que lleguemos al punto donde Dios planeó que llegáramos. Y el Señor dice: cuando eso suceda, no permitas que la muerte te desvíe de los caminos del Señor. No permitas que la muerte te haga tomar decisiones que no sean sabias y que van a lastimar tu vida espiritual, o tu vida familiar, o tu vida personal. Sigue adelante con el curso, porque Cristo les dijo a los discípulos: yo los he preparado a ustedes perfectamente bien para que sigan adelante cuando yo ya no esté con ustedes. Los discípulos sabían que cuando Cristo muriera, ellos debían seguir adelante haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo. Ellos tenían que seguir predicando, ellos tenían que seguir procurando el reino de Dios, ellos tenían que seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero hermanos, es difícil la muerte. ¿Recuerda qué pasó con los discípulos cuando Cristo murió? Algunos de ellos hasta volvieron a ser pescadores, ¿se acuerdan? Volvieron atrás. Y se olvidaron de lo que Cristo les había enseñado, les había dicho. Pero gracias a Dios por la resurrección. Cristo resucita y Cristo se aparece a los discípulos, y una vez los haya pescando y les dice: echad la red para el otro lado. Y ellos no habían pescado nada toda la noche. Finalmente ellos echan la red para el otro lado, y como Cristo les dijo, y pescaron 150 peces, y Cristo les enseñó: yo estoy vivo, yo tengo poder, yo he vencido la muerte. Lo reconocen, hermanos. Son apariciones que el Señor tiene por 10 días a sus discípulos después de la resurrección. Y es hermoso lo que Dios hace. Ahora, no se turbe vuestro corazón. El Señor quiere que estemos preparados para seguir adelante, seguir firmes, seguir fieles. Pero los discípulos estaban desconcertados y desanimados al oír que Jesús se iba a ir de ellos. Hermano, ¿quién aquí no se desconcertaría, no se desanimaría si alguien le dice, si por ejemplo tu esposa te dice: me voy a ir de ti, me voy a morir? ¿Cómo se sentiría usted? ¿No se desconcertaría? Si tu esposa te dice: me voy a ir de ti, voy a morir. Hermano, es algo desconcertante. Es algo que sí puede desanimar. Jesús les dice: yo me voy a ir, voy a morir. Yo tengo un propósito, tengo una misión. Y esa misión es llegar a la cruz del Calvario y allí ser crucificado, pagar por los pecados del mundo, derramar mi sangre preciosa para que la sangre carmesí que sea derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación, esa sangre preciosa pueda perdonar los pecados de aquellos que se arrepientan. Juan 7:34, vea lo que dice la palabra de Dios. Juan 7, versículo 34. Juan 7:34. La palabra de Dios dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis, ¿qué dice, hermanos? Venir. Me van a buscar, pero no me van a hallar. Yo creo que eso es una de las cosas más tristes de la muerte: buscar a la persona, pero ya no está allí. Pero Jesús les dice: me van a buscar y no me van a hallar, y a donde yo voy, ustedes ahora no podéis venir, pero se unirán conmigo después. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? ¿Que no le hallemos?
¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Fíjese lo que estaban pensando los discípulos cuando Cristo les dijo: me voy a ir y no me van a hallar, y a donde yo voy no podéis venir. No estaban entendiendo que Cristo les estaba hablando de su muerte. Dice versículo 36, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Bueno, está hablando Jesús de su muerte, de su ascensión y de su llegada al cielo. Note lo que dice Juan 12:8. Juan 12, versículo 8. Eso es el contexto de lo que dice Jesús. No se turbe vuestro corazón, porque estaban turbados por todo esto que Jesús les había dicho. Juan 12, versículo 8. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cristo le dice: algún día no voy a estar con ustedes, me voy a ir. Y no nos gusta escuchar hablar así a nadie, ¿verdad, hermanos? Yo me voy a ir, me voy a morir. No nos gusta escuchar eso. A veces pensamos que nunca vamos a morir, que somos eternos, pero no es así. Jesús le está diciendo: a mí no siempre me vas a tener, me voy a ir. El Señor sabía, su hora estaba cercana. La muerte, hermanos, el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la muerte trae un estremecimiento y conmoción. Fíjese lo que dice Juan 11:33, por favor. Otra vez, es el contexto, hermanos, de esta frase que dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermano, la muerte estremece. ¿Qué quiere decir estremece? Hermano, nos hace como perder el equilibrio. La muerte es como si nos mueven el piso. Es como si volteara nuestro mundo al revés. Así es. Y más cuando es un padre, una madre, una esposa, un esposo, es bastante difícil. Pero Cristo dice: no se turbe vuestro corazón. Es lo que dice Cristo. No se turbe vuestro corazón. No cambies tu curso de acción. Sigue adelante. No dejes tu estilo de vida fiel y constante en la obra del Señor, creyendo en el Señor. No cambies tu forma de vida cristiana. Sigue adelante. No se turbe vuestro corazón. La muerte trae estremecimiento y conmoción. Esa palabra conmoción es muy interesante. Conmoción quiere decir perturbación violenta del ánimo. Fíjese, conmoción, una perturbación violenta del ánimo. Hermano, la muerte perturba nuestro ánimo. Por más fuerte que seas, la muerte va a perturbarte. La muerte va a conmocionarte. La muerte va a voltear tu mundo al revés, al menos por unos momentos, por un tiempo. Pero el Señor te dice: no se turbe vuestro corazón. Tenemos que agarrar nuestra fe y no soltarla, porque en esos momentos difíciles es cuando necesitamos más que nunca de Dios, porque estamos pasando por el valle de sombra de muerte, y el Señor dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios va a estar con nosotros en esos momentos más difíciles de nuestra existencia, y Él nos va a sustentar, Él nos va a dar paz, Él nos va a acompañar, nos va a sacar adelante, hermanos. El Señor Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la muerte, hermanos, trae miedo. La muerte trae miedo. Fíjense lo que dice la Biblia, Juan 14:27. Juan 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice, hermanos? Ni tenga miedo. La muerte trae miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a extinguir. ¿Cómo vamos a acabar? Si Cristo acabó así, ¿qué va a pasar con nosotros? Traían miedo, hermanos. Pero otra vez, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En otras palabras, si tú crees en mí, discípulos, si ustedes creen en mí, discípulos, yo soy Dios. Cristo está diciendo, yo y el Padre uno somos. El Padre y yo somos un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Dios, hermano, es eterno y Dios nunca cambia. Y dice, no se turbe vuestro corazón, porque sí, cuando viene la muerte hay miedo. Hay miedo. ¿Qué va a pasar con la viuda? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con el viudo? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con todo? ¿Qué va a pasar, hermanos? El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y por eso yo creo que es importante nosotros, sabiendo que somos mortales, preparar, ¿verdad, hermanos? Preparar de tal manera, con sabiduría, con mayordomía, con inteligencia, lo que va a pasar cuando ya no estemos. Porque el Señor nos dice que en los principios bíblicos sí hay turbación, porque somos humanos, sí hay conmoción, sí hay, hermanos, miedo, pero si seguimos los principios bíblicos, el Señor dice, vas a seguir fiel y firme adelante al Señor. Es bien importante. La muerte, hermanos, trae miedo, pero no solamente eso. El Señor les dijo de qué tipo de muerte iba Él a morir. La muerte no siempre es un proceso fácil. Juan 12:32, Juan capítulo 12, en el versículo 32. Fíjese, Cristo les está diciendo cómo iba a morir Él. Y les dice, yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto es, iba a ser levantado, iba a ser crucificado. Y la gente otra vez le respondió, nosotros, versículo 34, hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Hermano, el Cristo tiene dos aspectos. El Cristo que es el profeta, el Mesías sufriente, que es el Mesías que va a morir, que va a sufrir, pero es por otro lado el Mesías que es Dios eterno, resucita de los muertos. Él es eterno, Él es el mismo Dios. Y es la parte que ellos no habían entendido, este Mesías que es el Hijo del Hombre, como dice versículo 34, es 100% humano. Él iba a ser levantado. Pero Cristo era 100% hombre, pero también 100% Dios. Él no era un Dios humanizado, ni un hombre divinizado. Él era 100% hombre y 100% Dios. Por eso ellos no entendían esa parte de hombre, hijo de hombre. Ellos decían, tú no eres el Cristo no puede ser como tú. Tú eres hijo de fornicación, naciste de José y María, que se fornicaron antes de casarse, etcétera, etcétera. Y lo tenían en muy baja estima, cuando no entendían que era el cumplimiento de la profecía, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. El proceso de la muerte del Señor fue sumamente difícil, un tiempo de prueba de la fe. Fíjese, en el proceso de muerte de Jesús, hermanos, uno de los 12, que se llamó Judas, lo iba a traicionar. Juan 13:21 lo vamos a ver, pero uno de los 12 lo iba a traicionar en su proceso de muerte. Otro apóstol fiel y uno de los más cercanos a Cristo, uno de los del círculo íntimo, lo iba a negar 3 veces. Pedro. Satanás estaba trabajando con todos sus discípulos para que lo abandonaran cuando él estuviera en la cruz, excepto Juan. Lucas 22:31, si vea conmigo por favor, ahí Lucas 22, versículo 31, dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que, ¿qué, hermanos? Que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, ¿qué dice, hermanos? Confirma a tus hermanos. Fue un proceso difícil, hermanos, pero Cristo dice, he rogado que tu fe no falte.
La fe, hermanos, la muerte, perdón, es un tiempo donde la fe es fortalecida. La fe es probada, pero la fe es fortalecida. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Y luego después, vemos, hermanos, Dios les da consuelo. Primeramente, con esa frase, no se turbe vuestro corazón, Dios les está preparando para la muerte. Después, con la siguiente frase, creéis en Dios, creed también en mí, Dios les da consuelo. No hay cosa que una persona sin Cristo tema más que la muerte. Todo lo pueden arreglar, con dinero, con influencia, con poder, pero la muerte, hermanos, nadie la puede arreglar. Está más allá de nosotros. Por eso la gente sin Cristo teme la muerte como ninguna otra cosa en la vida, porque es un fin y hay una duda. ¿Qué va a pasar después de este fin? ¿A dónde voy a ir? ¿De veras hay un cielo? ¿De veras hay un infierno? ¿Estaré equivocado? ¿Qué va a pasar conmigo? Y hay un terror por la muerte. Pero gracias a Dios, que hermanos, nosotros podemos ser consolados en la muerte y no aterrorizados, ni atemorizados, pero consolados. El Señor dice, creéis en Dios, creed también en mí. Esto es, hermanos, lo que está diciendo el Señor es que si creemos en Él, nosotros tenemos la seguridad que estamos creyendo en el Dios todopoderoso, en el Dios verdadero, en el Dios eterno. Cristo es Dios, hermanos. Y ese es el ataque más grande que las falsas doctrinas tienen contra Jesucristo, que Él no es Dios, que Él es un Dios minúsculo, que Él es un profeta, que Él es un hombre solamente, que Él fue un buen maestro, pero la Biblia dice que Él es Dios, hermano. Y yo creo que todo cristiano aquí debemos de estar sumamente bien arraigados en poder defender la fe que Cristo es Dios. Jesucristo dice, no turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo y el Padre uno somos. Nota lo que dice Juan 14, 8 al 14, que es el texto que estamos viendo. Juan 14, versículo 8. Y dice la Biblia, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice, hermanos? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermano, ¿cómo pudiéramos saber de la consolación de la muerte si no fuera por Cristo? Que Cristo, hermanos, murió y al tercer día resucitó. Si no hubiera Cristo, hermanos, habría una gran brecha, habría una gran duda, habría un gran vacío de la muerte, porque estaríamos totalmente, si estaban aquí confundidos, mucho más confundidos. Pero Cristo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de la muerte del pecado es a través de Cristo Jesús, que Él es Dios. Si Él no fuera Dios, hermanos, no pudiéramos tener salvación. Gente que dice, yo creo que Jesucristo es Dios con minúscula, es un buen profeta. Hermanos, no pueden tener salvación, es imposible, porque la salvación es en Cristo. Él es, yo soy el camino, dijo Juan 14:6, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación es solamente por Cristo, y para creer en Él tenemos que reconocer que Él es Dios. Si no, entonces no hay salvación. Si Él no es Dios, como Él clama ser Dios, entonces estoy confiando en otra forma de salvación, otro camino, pero no es Cristo como Dios. Y vemos, por eso el Señor nos consuela. La muerte es difícil, la muerte trae muchas conmociones y temores, pero podemos ser consolados que Él ya venció a la muerte, ya venció al pecado. Él está
resucitado, es la primicia de la resurrección, hermanos. Vemos ahí y después dice la Biblia, Juan 14, versículo, vea lo que dice, Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios consuela a los discípulos y les dice, a donde yo voy con mi papá, mi Padre, ahí hay muchas moradas, ahí hay muchas mansiones. Allí vamos a estar, vamos a vivir con Él. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué consuelo, hermanos. Dios está diciendo que Él nos ha preparado un lugar para nosotros. ¿A dónde va la gente cuando muere? Hermanos, si están en Cristo, ahí le dice que van a la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor, Él nos tiene una morada, nos tiene un lugar, una mansión, donde vamos a morar con Él, con el Señor. Después, dice la palabra de Dios, que hay mansiones. Tenemos un hogar celestial. Hechos 7, 55 y 56, por favor. Hechos 7, 55 y 56. Fíjese qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ¿qué, hermanos? A la diestra de Dios. Ahí vemos, allí vamos, hermanos, a los cielos, al cielo, donde está el Hijo del Hombre, donde está Jesucristo. Ahí vamos a estar con Él. Tenemos una morada en el cielo, un lugarcito allí, hermanos. Una casa no hecha de manos. Fíjese, 2 Corintios 5:1, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos. ¿Y qué dice, hermanos? Eterna, en los cielos. ¿Creemos esto, hermano? Tenemos una casa en el cielo, una morada en la casa del Padre. Vamos a estar con Cristo toda la eternidad. Y note versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo, hablando del cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y Dios nos promete, mas Él que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Tenemos una morada en el cielo, un hogar celestial. Y cuando morimos, la consolación es, vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con Él. Fíjese, hermano, es mejor estar con Él. La vida es hermosa, ¿verdad, hermanos? Cuando somos salvos, la vida es hermosa. La verdad es que nadie queremos morir pensando en la vida hermosa que nos ha dado Dios, pero cuando la comparamos con lo que nos espera, estar con Cristo es muchísimo mejor. Fíjese lo que dice Filipenses 1:21, el consuelo que da Pablo a los creyentes. Filipenses 1:21, dice la palabra de Dios. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué, hermanos? Ganancia. Cuando morimos, hermanos, es ganancia. Es mejor. Es recibir todo lo que hemos estado esperando. Y note lo que dice el versículo 23 de Filipenses 1, más adelante, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, ¿qué, hermanos? Mejor. Y aquí nos explica la Biblia por qué
estamos vivos en ese tabernáculo de carne y hueso. ¿Para qué? Hermano, estamos vivos en ese tabernáculo de carne y hueso para poder ser de bendición a la obra de Cristo. Mire lo que dice versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en qué, hermanos, beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dígase, algo que es tan precioso como estar con el Señor es vivir en esta tierra, hermanos, en beneficio de la obra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Eso es hermoso. Vive en beneficio de la obra de Dios. Y eso es ganancia aquí en la tierra. Es precioso. El Señor nos dice, Primera de Tesalonicenses 4:17, Primera de Tesalonicenses 4:17, dice la palabra del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué, hermanos? Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Hermano, estar con el Señor es algo que quizá, el pastor, ¿se acuerdan de la conferencia de misiones? El primer mensaje que predicó el lunes, ¿se acuerdan? La gloria de Dios. Y él predicó que qué importante es poder ver la gloria de Dios. Y qué preciosa es la gloria de Dios. Y obviamente no podemos ver con nuestros ojos, pero su presencia, su gracia, su consuelo que Él nos da, hermano, la fortaleza que Él nos da, es tan hermoso. Y eso, hermanos, es una oportunidad de poder tener una probada de lo que es estar con el Señor. Que el Señor esté con nosotros, poder tener todo lo que necesitamos, poder estar, hermano, totalmente consolados. El Salmo 1 dice, no, Salmo 23, al final, el último versículo del Salmo 23, fíjese cómo termina el Salmo 23, el último versículo de Salmo 23, dice la palabra del Señor: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré, que dice, hermanos, por largos días. Entonces, estar en la presencia del Señor es algo muy precioso. Ahora, la consolación es que algún día, hermanos, este cuerpo mortal se va a transformar por un cuerpo inmortal. Este cuerpo corruptible se va a transformar por un cuerpo incorruptible. Y note lo que dice 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Y fíjese lo que dice 1 Corintios 15, 40. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos, ¿qué? Terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en ¿qué, hermanos? En incorrupción. Fíjense, comparando con los cuerpos celestiales y terrenales, una gran diferencia. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en ¿qué, hermanos? En poder. Qué consuelo, hermanos. Saber que cuando llegamos al fin de nuestras vidas, usualmente hay enfermedad, hay debilidad, hay dolor. Pero dice la Biblia, cuando tú resucites, cuando tú vayas al cielo, vas a ser resucitado en honra, vas a ser resucitado en gloria, vas a ser resucitado en poder. No tendrás el cuerpo, versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos lo olvidemos, pero todos seremos, ¿qué dice, hermanos? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como hermanos, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Consuelo, el Señor les da consuelo a los discípulos. Me voy a morir, pero yo voy a resucitar con un cuerpo glorificado, transformado, el cuerpo que ustedes tendrán también cuando resuciten. Vea lo que dice, vamos a Juan 14. Juan 14, en el capítulo 14 de Juan, versículo 3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, otra verdad muy importante: Jesucristo es el camino al Padre. No hay otro camino, hermanos. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cuántos? Hay un dicho que dice: todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Todos los caminos llegan a Roma. Hermanos, no es aplicable al cielo. No todas las religiones llevan al cielo. En realidad, ninguna religión lleva al cielo. El único que lleva al cielo es Cristo. Jesús dijo, nota lo que dice, versículo 4: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, hermanos. Él es el único camino. Tomás estaba confundido e inseguro. Juan 13:36. También Pedro estaba confundido e inseguro. Juan 13:36. Fíjense todo el contexto de este pasaje de Juan 14. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Había una confusión. Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos llegar allá? Y Jesús les dice: yo soy el camino. Esto es la fe en mí, es el camino. Confiar en mí es el camino. Recibirme a mí como su Mesías es el camino. Porque Jesús venció la muerte y venció el pecado. Después vemos, hermanos, solo Jesucristo es el que salva. Nadie más puede salvar. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro más que solamente Jesús. Vea lo que dice también 1 Timoteo 2:5, por favor, hermanos. 1 Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo, hombre. Él es el camino, hermanos, y Él es el mediador en el camino. No hay otro. No hay un santo. No hay una religión. No hay un hombre. Solamente Cristo, hermano. Él es el camino. Él es el mediador para llegar al Padre. Él es el camino entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Versículo 6, el cual, porque Él es el camino, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo es el rescate. Ahora vemos, hermanos, Jesucristo es el camino. Eso me gustó, lo apunté. No es necesario en el mensaje, no es parte de la explicación del consuelo, pero me gustó, hermano, esto que encontré estudiando. Jesucristo, hermanos, dio 7 yo sois en el Evangelio según San Juan. 7 yo sois. Y cada yo soy es poderoso, porque yo soy habla de Jehová, habla del que existe por siempre, habla del Todopoderoso. Y Jesús dijo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida.
Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Jesucristo, hermanos, es el camino, porque Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino, no hay otra forma de ser salvo, no hay otra forma de encontrar explicación al más allá después de la muerte, no hay otra forma de tener victoria sobre la muerte y el pecado, solamente Cristo. Él es la victoria, hermanos. Algún día vamos a encontrarnos allí en este pasaje. No se turbe vuestro corazón. Cuando nos encontremos allí, recordemos estas verdades que Cristo le dio a sus discípulos y les dijo: no se turben, no se conmuevan, no se estremezcan, su ánimo no sea violentamente cambiado. Crean en mí. Si creéis en Dios, creed también en mí. Yo soy Dios, yo soy todopoderoso, yo les voy a dar victoria. Es difícil, hermanos, yo lo sé, es muy difícil en esos momentos, pero gracias a Dios porque hay un ancla donde podemos agarrarnos. Hay un fundamento que no es inamovible. Gracias a Dios porque hay una roca, hermanos, que es Cristo Jesús. Gracias a Dios porque la confianza y la fe en Jesús no avergüenza. Gracias a Dios porque tenemos, hermano, una verdad, un camino y una vida que es Jesucristo, y Él nos da la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta tarde te damos por las verdades de Juan 14. Y porque, Señor, sabemos que tenemos esperanza verdadera, una esperanza fiel, una esperanza viva. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Tenemos, Señor, promesas y recibiremos todas las promesas en Cristo Jesús. Dios, gracias por que podemos pensar estas verdades. Señor, después de que nuestra hermana se fue con el Señor, te damos gracias porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Señor, fortalécenos a todos aquí, avívanos y ayúdanos. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Quiero que se haga una pregunta. ¿Está usted 100% seguro que si muere o si muriera iría al cielo? Es una pregunta tan simple, pero tan confrontativa, tan real y tan profunda y tan difícil de contestar sin la verdad, sin conocer el camino y la vida. Pero si ustedes no están seguros, venga a Cristo esta noche. Venga a Cristo, que dice la palabra de Dios: el que a mí viene, no le echo fuera. Dice Cristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Cristo resucita, Cristo da vida eterna, Cristo da salvación. Él perdona pecados, porque Él es el Cordero de Dios que los quita. Dígale: Señor, yo no estoy seguro que al morir voy al cielo, pero si yo muriera, quiero estar seguro de que voy a tu presencia, como se predicó esta noche. Y quiero pedirte, Cristo, que seas mi Salvador. Quiero confiar en ti como mi único camino, como la única verdad en quien yo confío. Y, Señor, que tú me des la vida eterna, la vida abundante que viene en Cristo Jesús. Quiero, Señor, pedirte que me des vida eterna, que me quites todos los pecados, me des salvación. Gracias, Dios, por esta oportunidad de escuchar estas verdades y principios bíblicos. Pido que me salves, me des vida eterna. Si usted ya ha sido salvo, si usted ya confió en Cristo como Salvador, quizá puede esta noche darle gracias a Dios, porque sabe a dónde va, porque sabe lo que va a pasar con usted. Pero hay muchos que no saben qué va a pasar con ellos. Esta noche la invitación es
invitación a que compartamos con otros a Jesucristo, compartamos con otros el Evangelio, que compartamos con otros la única esperanza de vida eterna que hay en este mundo. Vamos a tomar unos minutos de invitación. El piano va a tocar unos minutos de invitación y hable con Dios y dígale: Señor, estoy compartiendo esta verdad con gente mortal a mi alrededor. Estoy teniendo compasión de ellos, mortales que no saben qué va a pasar cuando mueran, que están con miedo, con terror de la muerte. Ayúdame a compartir con otros esta verdad. Ayúdame a ser un fiel testigo de Jesucristo. Ayúdame, Señor, como los discípulos, a vencer todos los temores y los miedos. Y porque Cristo resucitó, ser un testigo y servir a Dios con todo mi corazón, porque Él nos ha dado victoria. Tomemos unos minutos de invitación y pidámosle a Dios que nos ayude a ser testigos de Jesucristo.